porque tiene cuestiones quizás que no se pueden ver y tocar, incluso, bueno, la parte de prensa y la parte de posprensa o terminación de acabados, en estas circunstancias tampoco van a poder ver y tocar demasiado, pero la capacidad de abstracción que uno necesita para la parte de preprensa es un poco mayor porque en general tiene que ver básicamente con cuestiones electrónicas, cuestiones que no se ven, cuestiones que se desarrollan o se producen en lugares que tienen que estar a oscuras porque si no los materiales se velan o se dañan. De manera que incluso, aunque pudiésemos estar al lado quizás de algunas cosas que ocurren en preprensa, tampoco veríamos más que máquinas funcionando y no los procesos que están sucediendo ahí adentro. Entonces, bueno, nos estamos metiendo aún más y vamos a seguir metiéndonos. Faltan 2 o 3 quizás, esta y 2 más quizás teóricas que tienen que ver con preprensa. Así que vamos a ir avanzando lo más rápido posible. Creo que esta cuenta de Gmail que yo uso no es profesional, o sea, no es un G Suite ni nada parecido, sino que es una personal, simplemente nominada como FPI. Creo que la otra vez a las 2 horas se cortó y no hubo chance. Así que me parece que sigue siendo así, así que vamos a ir lo más rápido posible y cerca de las 12 o un poquito antes vamos a ir cerrando hasta donde hayamos llegado. ¿Ok? Bueno, todo bien, se escucha bien y se ve más o menos la pantalla compartida. Bueno, les decía que estamos ahí entrando en preprensa con estos nuevos contenidos que tienen que ver, quizás algunos hayan visto algo que hoy por ahí vamos a reflotar en alguna otra materia, en alguna que tenga que ver con documentos digitales, quizás los en donde ven InDesign o esos contenidos hayan visto algo parecido. Yo voy a tratar de relacionarlos directamente con la parte de producción gráfica, así que ahí vamos. Les decía, habíamos quedado en toda la cuestión de, bueno, cómo, bueno, entender el color y la situación de cómo funciona desde la teoría del color, desde la teoría de la luz, desde las cuestiones ópticas y de las cuestiones de las características de los materiales en general, ¿sí? Cómo es su componente, cómo son químicamente, si son transluces, todo lo que vimos acerca de características de las radiaciones lumínicas, las radiaciones de onda, los materiales y cómo estos interactúan y cómo estos terminan siendo agentes que modifican la luz, para poder entender una situación que fue muy complicada de resolver, y por supuesto se resolvió. Estamos hablando fines del siglo XIX, principios del siglo XX, en donde necesitábamos reproductibilidad. O sea, la impresión y esta materia está ligada totalmente a la cuestión de la reproductibilidad a nivel impresión. ¿Sí? La impresión tiene varias características y para que sea una impresión, una cuestión de la reproductibilidad es fundamental. Esto, como les decía, o como les voy a seguir diciendo, lo heredamos de nuestros queridos grabadores artísticos, en donde decían, bueno, si yo quiero hacer una obra, bueno, ok, dibujo, pinto, utilizo otro tipo de, algún tipo de técnicas. Pero ¿qué pasa si yo quiero generar varias copias de esa misma obra de arte? ¿Sí? Y estamos hablando del medioevo. ¿Sí? Por supuesto, pensemos en el medioevo occidental y no en el oriental, donde por supuesto ya habían resuelto algunas cosas, incluso la fabricación de papel y los sellos, y la reproducción con las silografías y todo ese tipo de cosas en la zona de China, Japón. Pero bueno, en el área occidental de nuestra humanidad estábamos preocupándonos entonces por la reproductividad. Y los artistas querían no solo dibujar,
sino que esas estampas o esos dibujos, esas imágenes que producían, las querían reproducir y generar varias copias, si se podría decir, se puede decir de esta manera, de esa misma obra. Bueno, los grabadores entonces empezaron a tratar de diseñar técnicas mecánicas, por supuesto, para poder hacer esto de la reproducción. Dijimos que hoy en día, digamos, reconocemos varios grabadores, debe haber habido, por supuesto, muchísimos más. Alberto Durero o Albrecht Dürer, para mí uno de los más grandes de la historia, grabadores, que trabajó muchísimo, por supuesto, con todo tipo de grabados, pero su maestría más grande tenía que ver con el grabado en metal, con punta seca, el grabado en metal con mezzotinta, con graneando los metales y tratando de generar con esto, voy a apagar o al menos silenciarlo, generar con esto el problema que, insisto, teníamos a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. ¿Sí? Ellos en el siglo XIV, siglo XV, siglo XVI empezaron a intentar, o lo pudieron resolver con sus técnicas, el problema. ¿Cuál es el problema del que estoy hablando específicamente? Nosotros cuando generamos una marca en un grabado, en un metal, generamos de alguna manera una distorsión en esa superficie tal que en algún lugar va a quedar tinta y en algún otro lugar no. Va a haber un reservorio de tinta en algún lugar, ya sea porque generamos una marca hacia abajo, ¿sí? una raya, y si nosotros agarramos simplemente una trincheta y marcamos la pared, no lo hagan, no lo hagan en sus casas, hagan en otras casas. Digo, o la mesa, vamos a ver que se genera una hendidura. Bueno, esa hendidura se puede generar en el metal, también la generaban con buriles, con pequeñas marcas. Y luego entintaban esas superficies y esas marcas se llenaban de tinta y esa tinta luego pasaba a la estampa o al papel o donde decidieran imprimir eso. Como vemos, pasaba esa tinta con ese color de tinta y con esos pigmentos pasaban tal cual. Bueno, muy bien. ¿Cuál es la problemática que tenían en aquel momento los grabadores? Que si yo trabajaba con lápices, grasos o lápices, o pintura, para poder representar, hacer la representación de la realidad, como el medioevo, ¿no? Querían representar ciertas cuestiones de la realidad, más centrado en el Renacimiento, que querían representarla hasta, se podría decir, científicamente, ¿sí? Lo más parecido posible a la salud. Eso está buenísimo. Algunos que prendan las cámaras me ayuda, eso está genial porque ahora, por ejemplo, le estoy hablando a Lía. Así, bueno, también me siento también acompañado. Les decía, si utilizaban, bueno, acuarelas, lápices, podían representar la realidad. ¿Y qué es la realidad? Una variación, ¿sí? Una variación continua entre luces y sombras. ¿Estamos de acuerdo con esa resolución o definición que está pasando de nuestro querido churrero de todos los sábados? Se escucha, ¿no? Perfecto. La próxima vez que nos veamos voy a llevar 5 docenas de churros, se los voy a comprar a él y bueno, vamos a festejar. Bueno, gracias a los que prendieron la cámara recién. Bueno, les decía, de alguna manera podemos definir la realidad visual entre, ¿no? Como esto, como una sucesión continua entre luces y sombras. No sé por qué, pero me parece una buena definición para entender ahora las cosas según se ven. Y si yo quiero representar esa realidad, voy a necesitar una técnica que me permita representar lo más perfectamente posible esa variación continua entre luces y sombras.
Entonces, bueno, habrán visto naturalezas muertas desde la época del medioevo, en donde representaban las frutas perfectamente o los rostros perfectamente, tratando de, con veladuras, con técnicas, eh, con tintas diluidas, bueno, de representar estos pasajes, ¿sí?, muy sutiles que en la realidad nos aparecen como tonos continuos, o sea, como un continuo. En una sombra o un degradado no vemos que haya una separación entre la zona oscura y la zona clara, ¿sí? Es muy importante que entendamos esto, ¿sí? Lo que llamamos el continuo o un tono continuo, ¿sí? Es muy raro entrar en una situación visual en donde no haya variaciones. Esto lo podríamos llamar, desde, bueno, la fotografía o desde la representación artística, altos contrastes. Es muy raro encontrar una situación real donde nosotros veamos altos contrastes. ¿Qué significan altos contrastes? Zonas muy profundas de sombras y zonas muy altas de luces, ¿sí? Y que no haya pasajes entre ellos. Puede llegar a haber alguna situación de mucha oscuridad, o de poca iluminación, o de muchísima claridad y muchísima iluminación, en donde nos satura la luz y vemos algunas sombras y mucha luz, ¿sí? Un encandilamiento. O bien cuando hay muy poca luz y vemos algunas luces dando vueltas por ahí, ¿sí? En esas situaciones podríamos decir que hay altos contrastes y que hay pocos pasajes. Pero en general hay situaciones más bien atmosféricas, al amanecer, al atardecer, vemos muchísimos pasajes entre distintos tonos o colores, ¿sí? Recuerden que esta característica de, digamos, de las tonalidades de color, los colores tienen una saturación, tienen un tinte, y uno puede decir que los colores tienen un nombre porque tienen, o sea, o son rojos, o son rosas, o son naranjas, o son verdes, porque tienen un tinte que les es propio, ¿sí? Luego esos colores también pueden estar muy saturados o poco saturados, ¿sí? Y pueden tener un brillo, o sea, pueden ser oscuros o muy claros. Esos son los tres parámetros o atributos que le damos a los colores. Pero siento un poco que estos contenidos quizás sean de otras materias o de cuestiones más bien artísticas, pero tenemos que saber estas características de los colores, eh, porque muchas veces cuando uno vea una impresión o una prueba de color que ya vamos a ver qué es esto y por qué es muy bueno saber, vamos a tener que tener estas palabras, ¿no? Este color está muy saturado, o este está más claro, o está más oscuro, ¿sí? O este verde es azul, no es verde, ¿sí? O sea, estas palabras que yo recién acabo de decir y que después recordaremos, son muy importantes para tenerlas en nuestro léxico o en nuestro eh, tesauro de FPI, ¿sí? De alguna manera las tenemos que tener, ¿sí? Así como tenemos que tener otras más, y así como es un objetivo de toda materia, creo yo, o de FPI al menos, que ustedes adquieran lenguaje, ¿sí? Palabras técnicas, ¿sí? Porque a un impresor no le podemos decir, ese color no es, y te va a decir, ¿por qué no es? Y qué sé yo, no sé, no es tan lindo como era. No podemos utilizar palabras que tengan que ver así con cuestiones más cualitativas, sino con cuestiones más cuantitativas, ¿sí? Con palabras un poco más técnicas. Bueno, volvamos a donde estábamos. Queremos representar la realidad, y la realidad en general es un tono continuo. ¿De qué se dieron cuenta nuestros queridos grabadores? Se dieron cuenta de que si utilizaban pequeñas muescas o pequeñas rayitas, ¿sí? De la misma tinta, ¿no? Haciendo como rayitas en los grabados. Hay algo parecido para ver, que creo que al menos todos en este momento podemos mirar espero, digamos, un billete, ¿sí? Si tienen por ahí un billete, van a ver que típicamente en las representaciones de las caras en los billetes, o de las llamas y los yaguaretés, van a ver que esas representaciones están como
sometidas a una textura de rayitas. ¿Saben de lo que estoy hablando? ¿Miraron alguna vez un billete un rato largo antes de darlo? La Eh, filigrana. ¿Cómo? La filigrana sería. No, la filigrana es propia del papel, digamos. La filigrana tiene que ver con... Yo digo cómo está, por ejemplo, la forma de representación que tienen las imágenes. En general no es un tono continuo, ¿sí? Y van a ver que tiene como rayitas. Si quieren, puedo buscar alguna imagen por ahí. A ver. Mm, lo puedo mostrar. Eh, voy a mostrar una imagen que... A ver, puede compartir. Pero, a ver, ¿alguno sabe de lo que estoy hablando? ¿Alguien quiere, digamos, tratar de explicárselo a sus compañeros? A ver si puedo representar, mostrar una pestaña. Ujú. Y nadie sabe de lo que estoy hablando. Bueno, vamos a ver. Como una textura, una Sí, imagen que corta que si la ves de cerca en realidad el color está formado por pequeños cortes. sí, pero sobre todo ahí estamos grandes, sí, muy bien, sí, muy bien. Yo iba, fíjense, la imagen que está mostrando ahí es una imagen que eh, está formada como por rayitas, ¿sí? Esto hacían los grabadores, esto hacían los grabadores en el siglo XV. Trataban de generar rayitas. ¿Para qué? Para que esas rayitas, si estaban muy juntas, parecía un tono más oscuro. Y si estaban un poco más separadas y las rayitas eran más finitas, parecía un tono más claro. Hay unos artistas que trabajan, voy a dejar de presentar porque creo que ya nos estamos imaginando de qué estoy hablando. Hay unos artistas que trabajan que son geniales. Yo conozco un amigo que es un artista que trabaja con lapicera, con Bic, con una virome, ¿sí? ¿Y cómo genera? O sea, le hace unos dibujos que vos decís, son súper realistas. ¿Cómo es que genera mi amigo estas variaciones de sombras y de luces? Dándole más rayadito y menos rayadito. No sé si ustedes alguna vez agarraron una Bic e intentaron realizar eh, una esfera o representar algo que tiene sombras. Bueno, van a ver que van a intentar hacer como más rayas en la zona más oscura y menos rayas en la zona más clara. Espero que esto sea más o menos que lo puedan entender. Eh, yo ahora tengo un billete ahí. Pero bueno, estas tramas o estas rayitas que generaban se llaman gestos o trazos o marcas, ¿sí? Eh, para generar la representación de este tono continuo con algo que es discontinuo. Estas rayitas, cuando ustedes miren ahora billetes con el cuenta hilos, van a ver que estas rayitas de las caras de, de Eva o de San Martín están armados como con rayitas y que no es un tono continuo. Uno descubre que me están mintiendo. Quiero decir, estoy creyendo que es un tono continuo, pero en realidad es un tono que está generado por la sucesión discontinua de unas rayitas, ¿sí? Y el ojo o la percepción visual lo ve como un tono continuo, ¿correcto? Esta era la problemática que resolvieron los grabadores en el medioevo, ¿sí? Hacían rayitas y marquitas para que de lejos se vea un tono más gris o más oscuro o menos oscuro, ¿sí? Con una única tinta. Y fíjense lo que retomo de la clase pasada. Decíamos, con una sola tinta, los grabadores daban la sensación de varios colores. ¿Cuáles colores? Y gris, gris oscuro, gris claro, gris medio, gris clarísimo, ¿sí? Y la ausencia de la tinta, el color del papel o blanco.
¿correcto? Entonces, con una sola tinta, y estas marquitas y estas rayitas generaban varias tonalidades de color. Una tinta, varios colores. ¿Ok? Esto de la clase pasada tiene que estar súper entendido. Bueno, me alegro mucho. Vamos a ahora compartir nuevamente. Dígame siempre si se ve bien. Sí, se ve. ¿Se ve perfecto? Bueno. Sí, sí se ve. Ok, perfecto. Y vamos a decir algo, ¿no? En la realidad hay miles de colores, por supuesto, y hay miles de variaciones. Pensemos ahora en un mundo donde haya una sola variación de una sola tinta, entonces pensemos en un mundo de televisión blanco y negro, ¿ok? Pensemos en un mundo blanco y negro. Podríamos decir que hay variaciones desde el blanco hacia el negro, con todos sus pasajes intermedios, ¿sí? Este pasaje, esto debería ser la representación quizás de un tono continuo, una muestra de todos los grises que hay en este mundo de televisión blanco y negro, ¿ok? Y vamos a decir, vamos a tener una nomenclatura para esto, y vamos a decir que donde exista el negro más negro posible de percibir, ¿sí? Vamos a llamar que es, vamos a decir que es un 100% de ese tono, ¿sí? Y donde haya el lugar más brillante, más claro que podamos percibir, vamos a recordar que es un 0%. Si hacemos el traslado o la metáfora de esto a el mundo de las tintas, recuerden que un 100% va a ser el tono más puro, un pleno de esa tinta, ¿sí? Donde el papel o el soporte esté absolutamente cubierto de esa tinta, y un 0% donde no haya tinta y se vea el color del soporte. En general, por supuesto, decíamos blanco. ¿Ok? Si tienen alguna duda, por supuesto, ahora que estamos súper comunicados y interactuando, me pueden parar y decir no entendí, ¿sí? Si puede ser con el micrófono, porque a veces cuando yo comparto no veo sus caras. O el chat. Entonces, la problemática que resolvieron en el siglo XV, XIV, ¿sí? De pasar tonos continuos a lo que se llama este sistema de rayitas o de muescas o de puntos, ¿sí? Que también después recuerden que vimos a los puntillistas dando vueltas por ahí, ¿sí? Que no tenían esa problemática, era una especie de cuestión estética y, bueno, varias situaciones, ¿no? Ya sabían ellos que existían grabadores y se podía resolver eso. El pasaje del tono continuo a un medio tono a niveles industriales, fines del siglo XIX, querían, ¿cuál es la situación histórica? Bueno, los periódicos o los grandes diarios o, digamos, la cuestión de la promoción, de la publicidad, querían representar los objetos, y querían representar esos objetos no llamando a un ilustrador que lo dibuje más o menos. No, querían sacarle la foto a un objeto y que esa foto se pudiera imprimir y que se pudiera reproducir. Recuerden la necesidad que les decía, o la característica, ahí estoy admitiendo a alguien más, la característica de la impresión, que es la reproductibilidad. O sea, sí, si quería reproducir, si quería una imagen de un producto, una imagen más o menos perfecta, y llamaba a un pintor y me lo reproducía perfectamente. La cuestión era si yo quería 10.000 de esos. O sea, no le iba a alcanzar la vida para hacer 10.000 de esos a un pintor. Bueno, ok, no llamaba a un pintor, llamaba a un litografista, a un grabador
que usaba la técnica de litografía, como Toulouse-Lautrec. Entonces le decía, mira, abrimos un nuevo cabaret. Todos los parisinos se tienen que enterar que hay espectáculos en tal lugar, ¿sí? En Moulin Rouge. Bueno, le pedían a los artistas grabadores que manejaban la técnica de la litografía, en donde podían usar colores y podían usar degradados, ¿sí? Y para colmo, lo podían reproducir, que hagan 20, 30 copias. Bueno, ok, sigue siendo grabado artístico, pero con una pizca de inteligencia como para decir, listo, ok, genero reproductibilidad. Listo, no podía llamar a Toulouse-Lautrec para que me haga grabados para 10.000 periódicos y para anunciar que tal presidente murió o que la Primera Guerra Mundial se desató. ¿Sí? Evidentemente no podía ser de esta manera. Sin embargo, hay libros de la primera parte del siglo XX, las primeras décadas, en donde hay láminas intermedias con litografías, ¿sí? Como para representar novelas o cuentos, ¿sí? Pero eso ya es una cuestión histórica. Bueno, un gran problema, ¿no? Teníamos que pasar de un tono continuo, que era la realidad, que era la cara del presidente Roosevelt, la cara de Churchill, no sé, no, Churchill ya se había resuelto lo más bien. No importa. Había que pasar ese tono continuo a algo que no fuera continuo y poder reproducir. Esto se logró. Recuerda, estamos en un mundo, todavía no salimos de nuestro mundo blanco y negro. Esto se logró cuando gente muy capa en óptica, ¿sí? Se dio cuenta que a través de tramados de vidrios rayados, ¿sí? Podíamos revelar fotos interfiriéndolas con líneas, tal que podíamos generar una imagen que parecía estar toda punteada. Parecía que habían encontrado una manera mecánica, óptica y mecánica, de generar puntillismo. ¿Sí? Y esto fue grandioso. ¿Por qué? A esto le llamamos hoy en día autotipía. ¿Sí? Ahí alguien compartió una... Bien, ahí está. Se ve perfecto. Se ve. No, eso se ve a la otra cosa. Bueno, esto fue una cuestión fantástica porque lo que conseguían era una imagen que tenía tonos continuos. A ver si tengo una imagen acá. Una imagen que tenía tonos continuos. Esto es una, bueno, una super ampliación, ¿no? Una imagen que tenía tonos continuos, pasarla a una imagen que era de lejos bastante parecida, pero estaba formada por puntitos. ¿Correcto? Como estos vidrios o estas rayas que le interponíamos, además, esos puntitos estaban bastante ordenados, porque estos eran un vidrio que estaban rayados con unos diamantes especiales y con mucha precisión, y hacía que estos puntitos además no estaban como, bueno, puestos de cualquier manera, sino que tenían un cierto orden. Entonces, a principios del siglo XX logramos esto que fue fantástico y fue el comienzo, generar mecánicamente o automáticamente suena raro, pero sí mecánicamente está bien, el pasaje de un tono continuo a un medio tono. ¿Y cómo aprovechamos esto? Ahora sí, ¿cómo lo aprovechamos para la industria de la impresión? Bueno, si yo hacía esto, ¿no? Tenía la foto del príncipe de Yugoslavia, ahora no me acuerdo cuál fue el que inició la Primera Guerra Mundial, ¿no? El príncipe que mataron,
teníamos esa foto, ¿sí? Y la trabajábamos con este sistema mecánico o fotomecánico, ¿sí? Es una palabra que usamos mucho. Fotomecánico, para tramarla o generar esta trama de puntitos, y ya estoy hablando de algo que vamos a hablar mucho y que lo van a sufrir, por experiencia digo, hasta que lo entiendan y después ya está. Vamos a hablar todos de trama. De hecho, vamos a juntarnos a tomar mate y nos decir, che, qué linda trama, ¿eh? Sí, el otro día me compré una trama bárbara, ¿no sabes? Bueno, vamos a hablar mucho de las tramas. ¿Qué teníamos? Una foto toda convertida en pequeñas porciones, discontinua, y entonces ahí, digamos, nos acordábamos del Durero, que lo había hecho a mano, ¿sí? Pero ahora se podía hacer fotomecánicamente. Una trama discontinua. Y si yo la revelo en un material fotográfico, que para colmo está trabajado de una manera que no genere tonos continuos, o sea, que solamente genere negros y blancos, o sea, un material fotográfico de alto contraste, ¿qué iba a tener? Bueno, solo negros y solo blancos, que si yo me alejaba de esa imagen, veía y recomponía la imagen casi como cuando era un tono continuo. ¿Ok? Esto era, digamos, el gran puntapié para empezar a generar impresiones con una sola tinta que representen imágenes fotográficas con la percepción de varios tonos. Esto que estoy explicando ahora es algo muy importante de entender, ¿sí? Muy importante de entender, porque en esto es que nos basamos para seguir adelante y entender cómo funciona esto de esta cosa maravillosa y casi, diría, milagrosa, de que con 4 tintas yo puedo imprimir miles de colores. Digamos, generar la falsa situación y el engaño perceptual de que esto son miles de colores y en realidad son 4 tintas. ¿Sí? Si lo entendemos para una tinta, lo vamos a entender para 4. ¿Ok? Esto se lo garantizo. ¿Sí? Pero quiero estar seguro que lo entendieron para una tinta. Puedo buscar a ver ejemplos para mostrar, a ver si... Ustedes también, si quieren, yo estoy buscando en el Google, pongo la palabra autotipía, a ver qué sale, y no busquen autotipía. A ver, autotipía. Van a ver un montón de impresiones antiguas, ¿sí? ¿Por qué? Porque este fue el descubrimiento fundamental para poder imprimir fotos en sistemas industriales. ¿Sí? Voy a ver si hay alguna en particular para mostrarles. Bueno, me estoy quedando tranquilo que lo entendieron, si no en este momento me tendrían que decir, hay algo que no entendí, así puedo seguir adelante. Debe estar una imagen bastante... Una consulta. Sí, Vos dijiste los tonos continuos sería la realidad, ¿no? sí, Y yo pienso en una pintura hecha por un pintor que no sea impresionista ni puntillista, sino una pintura hiperrealista o realista, uh-huh, eh, estaríamos pensando en tonos continuos ahí, ¿no? sí, Ahí serían exacto, continuos, sí, para que sean
medios tonos es creado sí o sí con pequeños puntos, digamos. No una situación artística, ¿sí? O sea, los semitonos, estos tonos continuos que pasan a ser semitonos en la industria gráfica, es digamos, es una solución que tenemos para poder tratar de representar los tonos continuos, ¿sí? Cuando estamos hablando de pintores, bueno, o de la realidad, estamos hablando en general de un tono continuo. Y acá puede saltar algún físico cuántico, ¿sí? Que hay en la sala algún físico cuántico, eh, algún experto en... Nada, por suerte, así puedo decir barbaridades. La física cuántica dice que no existe nada continuo, ¿sí? No hay continuo posible, ¿ok? Entonces, nada, pues, si decís un pintor hace un degradé con una pintura, bueno, si mirás con un microscopio electrónico de alto poder vas a ver que en realidad no hay nada continuo, sino que hay un átomo al lado de otro y que incluso, ¿se entiende? Si uno se pone demasiado cuántico, vamos a decir que hasta los átomos están formados por otras partículas y esas partículas por cuantos de energía. Entonces es un lío. Digamos que percibimos un todo continuo. ¿Sí? ¿Ok? Bien, buenísimo. Sería Ahora, como que uno puede construir, digamos, una persona, el pintor, puede construir un tono continuo, pero si vos querés reproducir eso, digamos, tendría que ser individual, o sea, una copia. ¿Se entiende la pregunta? Como si que vos querés la reproducir una reproducibilidad es lo obra, que te obliga a los tonos medios. si vos querés reproducir una obra de arte, ¿sí? O si el artista quisiera reproducir su propia obra. No entiendo en qué situación me estás preguntando. No, yo digo, un pintor cualquiera que pueda reproducir una obra de un autor conocido, aunque no sea el original, cuando lo pinta es un tono Copiar. continuo y lo Cuando lo, copia. sí, claro, cuando lo Pero pinta es un cuando tono vos continuo. querés reproducir en masa, digamos, muchas copias, necesitas sí o sí los tonos medios. Exactamente, Sí. los semitonos. Sí, ¿se entiende? Porque para reproducir industrialmente no podemos utilizar 250 tonos de óleo y de tintas a la vez, porque eso es imposible de reproducir. No hay maquinaria que pueda reproducir. ¿Sí? Digamos que hasta hoy, básicamente, y esto es importante también, no existe una maquinaria a niveles industriales de altas tiradas que pueda reproducir tonos continuos. Porque también va a saltar algún especialista acá en el aula, quizás hay algún técnico o alguien que trabaje en impresoras de chorro de tinta de alta calidad. Sí, las impresoras de chorro de tinta de calidad, la verdad, parecen tonos continuos. ¿Sí? Cuando uno ve esas impresiones del chorro de tinta o las impresiones fotográficas, ¿no? Uno cuando va a esos laboratorios Kodak para imprimir las fotografías digitales, uno ve, qué sé yo, esta foto es una foto que es digital, ¿sí? En papel fotográfico o fotográfico para impresión de chorro de tinta, ¿sí? Lo llaman fotográfico, ¿no es? Yo digo, wow, es una foto. Pero si yo miro con la lupa o con el cuentahilos, voy a ver que está formado con pequeñas gotitas de color. ¿Sí? Entonces, nuevamente, no es un tono continuo, pero me la recreo. ¿Sí? En impresión va a ser más fácil que no son tonos continuos. Y ustedes creo que si ya tienen el cuentahilos, ya estuvieron mirando impresiones. Y yo creo que acá también lo vimos. Vimos con el microscopio, vimos algún impreso y vieron que está formado con puntitos. ¿Sí? O sea, ¿lo hemos solucionado? Sí, hemos solucionado el problema. Lo importante es que ustedes entiendan cómo lo solucionamos, porque entender cómo solucionamos ese problema implica poder hacer un buen control de calidad de impresión. ¿Sí? Porque sabemos cómo funciona. Y si alguien sabe, o sea, un mecánico no puede arreglar un auto si no sabe cómo funciona.
Ustedes no pueden controlar una impresión si no saben cómo funciona. ¿Sí? Bien. De vuelta, estamos acá. A ver, compartiendo pantalla, ¿verdad? Fíjense. Ese ojo que están viendo ahí. ¿Alguno tiene la duda de que es un ojo? Me pueden decir con el micrófono, ¿eh? No, estamos de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Bueno, ahí saltarían también saltaría, ¿no? Duchamp diciendo esto es un ojo o esto es una pipa. Bueno, esto es la representación de un ojo, ¿sí? Nuevamente, ¿es una tontería decir esto? No, esto no es un ojo. Estamos de acuerdo en que no es un ojo, ¿sí? Es la representación de un ojo. Y para colmo, es la representación que intenta reproducir tonos continuos. Y si yo me acerco acá y veo, no hay ningún tono continuo, ¿verdad? A ver, quiero verles las caras. No hay tonos continuos. Yo me creo que hay tonos continuos. Estamos, o sea, insisto y vuelvo a esto porque si no entienden esto, no van a entender nada más. ¿Sí? Qué drástico el chabón. Nunca más nada en la vida, ninguna otra materia tampoco. Si no entienden esto, es muy difícil que entiendan todo lo que sigue en FPI. ¿Sí? Entonces, acá no hay ningún tono continuo. Hay un solo color de tinta que si yo me alejo, me creo que eso es un ojo. ¿Sí? Muy bien. Excelente. Veo que lo entendí. Bien. Vamos a ir a ver ahora algunas cuestiones en el programa Photoshop. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Qué están viendo? Hablen un poco así, tomo mate. Un atardecer. Solo respuestas equivocadas, quiero. Muy bien. Muy buena respuesta equivocada. ¿Quién más? En realidad, claro, uno ve una fotografía de un atardecer. O sea, Sí. no valen respuestas correctas entonces. No vale la respuesta correcta. Sí, estamos viendo la representación digital, en este caso, ¿sí? De algo que es un paisaje, que además nosotros le damos cierta, cierta significación, ¿cierto? Además decimos que es un atardecer. Y además podemos decir que, bueno, que es el atardecer, el ocaso, qué sé yo. También podría ser un amanecer. Pero bueno, sí, exactamente, todo eso. Y ahora estamos hablando que estamos viendo una imagen en tono continuo, de alguna manera, digital. Y ustedes saben que también esto es una simulación, nuevamente. Si yo me acerco, ¿qué ven? Píxeles. Exacto. Entonces lo que yo pensaba, ¿sí? Nuevamente, lo que yo pensaba era un tono continuo, ¿ahora qué pasó? Ahí hay un pájaro, por ejemplo. Cuando yo muevo el cursor, ¿ustedes ven que se mueve? Sí, sí, ¿no? se ve. Perfecto. Bien. Ahí hay un pájaro, miren, que son 4 cuadraditos de morondanga, miren. ¿Eso es un pájaro? Hoy sí es un pájaro.
¿Ok? O sea, tampoco vamos a creernos que esto es un tono continuo, ¿verdad? Está formado, como ustedes dijeron, por pequeñas partes cuadraditas. Todos los píxeles son cuadrados, al menos en gráfica, ¿sí? Porque hay píxeles no cuadrados en el área de video. No importa, no nos toca. Pero tengo que decir, todos los píxeles en el área de la gráfica son cuadrados y forman una imagen. Y tienen ciertas características las imágenes digitales. Esto quizás ya lo vieron en alguna otra materia, pero estaría bueno recordar algunas cosas. Por ejemplo, esos píxeles tienen un tamaño, ¿verdad? Y cuanto más pequeños sean esos píxeles, si yo voy a poner esta imagen al 100%, es el 100% de esta imagen, ¿sí? Entonces, ¿ustedes ven los píxeles? No, no se ven porque son bastante chiquititos, ¿sí? Si yo me acerco, recién empiezo a ver los píxeles. Ahí estoy a un 1600% de ampliación. Esos píxeles son muy chiquitos en esta imagen. ¿Por qué digo en esta imagen? Porque el tamaño de esos píxeles va a definir la resolución de una imagen. Si ustedes en el Photoshop, bueno, cualquier software que pueda manejar o editar imágenes, van a encontrar básicamente algunas cuestiones muy importantes que tienen que ver con las características de las imágenes. Por ejemplo, su tamaño. En el mundo digital se trabaja mucho con la unidad de medición píxel, ¿sí? Pero perfectamente esto puede estar en centímetros. ¿Ok? Bien, y esto es una relación muy importante que supongo que ustedes ya más o menos manejan, pero que vamos a repasar rápidamente. La resolución, entonces, de esta imagen está en 72. Esta resolución, que tiene que ver con la imagen de pantalla, es una resolución estándar de imágenes para pantalla o para web, ¿sí? Que puede variar, es una resolución bastante común, estandarizada y baja, porque también existen pantallas retina o de alta calidad, donde la resolución es al doble, o el 96, o 144, ¿sí? Implica entonces la cantidad de esos cuadraditos que tenemos en una pulgada. Lamentablemente, también en general se usa el sistema métrico, no métrico, perdón, el sistema de pulgadas, ¿sí? El sistema anglosajón. Entonces, esto me dice que tiene 72 de esos cuadraditos por cada pulgada, ¿sí? Y que esta imagen tiene de ancho 2990 de esos, por alto 2094. De manera que si yo me pongo centímetros, esta imagen es gigante, mide como 1 metro por 73. ¿Sí? ¿Para qué tan grande esta imagen? Bueno, quizás lo tenga que imprimir en una gigantografía, no lo sé. Básicamente es una fotografía, ¿sí? Bastante alta resolución. Y su peso, el tamaño de la imagen en ámbitos digitales tiene que ver con el peso de la imagen en kbytes, mega, kilobytes, terabytes, ¿sí? Tiene que ver con eso. Entonces el peso de una imagen, el tamaño del peso de esta imagen, acá me dice, es 17.9 mega, ¿sí? O sea, pesa bastante. Estas palabras bastante, mucho, poco, bueno, son intrigantes, pero para lo que es, digamos, una imagen, es bastante pesada. Considerando que, bueno, el tamaño de una tapa de una revista, bastante buena resolución, son más o menos 40 megas, 50 megas.
Vamos a ver que esto es muy importante, esta relación entre el tamaño que tiene y su resolución y su peso, ¿sí? Lo que vamos a hablar nosotros es de un proceso que se llama optimización de las imágenes. La optimización de las imágenes es un proceso en el cual las imágenes y las ilustraciones, por ejemplo, que consideramos también imágenes digitales, por supuesto, tienen que estar a un peso que le es óptimo. Quiere decir, no tienen que ser ni muy pesadas ni muy livianas. Porque si son muy livianas, en el sentido de pérdida de calidad, vamos a tener pixelados, por ejemplo, vamos a tener shagging o defectos de esa imagen cuando las queramos digitalizar para impresión. Y si son muy pesadas, vamos a tener problemas en cuanto al procesado digital de estas imágenes. Porque alguien me podría decir, bueno, si para evitar problemas de baja resolución o de baja calidad, trato de ponerlo siempre a la mayor resolución posible, ¿sí? Que esto es una posible solución, dicen, ¿no? Y por el contrario de lo que uno imagina, esta posible solución trae otros problemas, efectos secundarios, digamos, que hace que si yo todas las imágenes que uso para un catálogo con 10.000 imágenes, las pongo al máximo de resolución, tengo originales electrónicos absolutamente inmanejables del peso que tienen, ¿sí? De terabytes, de miles de bytes, ¿sí? ¿Se entiende esto? Recuerden usar el micrófono, así yo me quedo tranquilo porque no los estoy viendo en este momento. Sí, se entiende. Sí, se entiende. O sea, hay un problema si tiene poca calidad y hay un problema si tiene mucha calidad. Lo que necesitamos es la optimización de estas imágenes. Y para optimizarlas van a ver que ustedes van a aprender algunas cosas, digamos, para entender si está optimizado. Les decía, fíjense, si yo bajo la resolución, automáticamente va a bajar el peso de esa imagen, ¿sí? Ahora le dije que esos píxeles sean más grandes, ¿no? Porque bajé de 72 a 32, porque sí. Pero si yo lo pongo, por ejemplo, a 300, que es un número con el cual nos vamos a amigar también, este número que era 17 se fue a 311, o sea, pesa un montón más, ¿sí? Dejarlo como estaba. Y también, si yo bajo su tamaño de impresión, digamos, su tamaño real, atómico, es decir, algo que puedo medir, 105 centímetros, o sea, 1,05 m, lo bajo a 30 centímetros, también va a bajar considerablemente su peso, ¿sí? Medía 17 y ahora mide 1,45. ¿Ok? Nada de esto que yo hago no tiene repercusión en la calidad de la imagen. Si todo lo que yo toque, que me pase un fotógrafo, por ejemplo, va de alguna manera a repercutir en esa imagen, ¿sí? Por supuesto que si le saco resolución, va a perder calidad. Y que si le subo a mano, o sea, algunos creen que el Photoshop es mágico, y la verdad que no hace magia. Entonces, si yo digo, tengo una imagen bajada de internet, ¿sí? Este es un clásico y grave error que he visto, no le digo una, no le digo 10, lo he visto cientos de veces, ¿sí? Y nadie que pase por FPI podría volver a cometer este error, ¿sí? Las imágenes que uno baja o descarga de las páginas comunes, no estamos hablando de bancos de imágenes, ¿no? Porque el banco de imágenes, bueno, justamente. Entonces uno googlea imágenes. Uy, encontré la cara de Belgrano para el manual de Santillana. ¿Me pasó? ¿Lo estoy soñando? Bueno, bajo la imagen de Belgrano de internet, ¿sí?
y me la pasan para que yo arme el original electrónico del manual Santillana. Digo, ¿cómo pues? Esta imagen no está en calidad. ¿Cómo que no? Si se ve bárbara. Bueno, imposible de seguir adelante, ¿verdad? O sea, o ahí me tengo que sentar y decir, bueno, yo te voy a explicar. Las imágenes tienen una resolución que por ahí las ves bárbara, o lo ves muy bien, pero en realidad la imagen tiene propiedades insíntlicas, ¿sí? O sea, una naranja parece riquísima y vos después la abrís y encontrás que está seca, no tiene jugo, ¿sí? O sea, no nos guiemos por las apariencias en imágenes digitales. ¿Por qué? Porque hay que abrirlas en un Photoshop o en algún lugar para ver cuáles son sus condiciones técnicas, ¿sí? Entonces, en general, las imágenes que se usan en Internet están optimizadas muy bien para web, o para aplicaciones, o para pantalla. Y la optimización para pantalla dista de ser una buena optimización para impresión industrial. ¿Ok? Les digo algo que van a ver que más adelante lo podrían poner en crisis. Pero algo así muy sencillo. Por ejemplo, una estandarización para web son 72 dpi, ¿sí? A tamaño real. Una estandarización para impresión a tamaño real son 300 dpi, ¿sí? ¿Ok? Vamos a ver que hay una notable diferencia. Recién lo hice yo ahí en el Photoshop y vieron que de 72, que pesa 17, a 300 pasa a pesar 311 megas. Una barbaridad. O sea, no es algo que uno deba quedarse tranquilo si trabaja con imágenes bajadas de páginas web, ¿sí? Espero que esto quede ultra claro también, porque es algo que, insisto, sucede y sucede y no para de suceder. Ahora no pasa el churrero, ahora está pasando el que compra lavarropas, camas y las cosas, señora. Siempre dicen señora. Abrí el micrófono, pero no para hacer la disquisición de la señora y el señor que compra lavarropas. Digo, la verdad es que el de 300 dpi es algo así como estándar para la impresión. Vamos a ver que no. Ah, ok. Vamos a ver que se habla mucho de ese número y hay una razón por la cual se habla mucho de ese número. Porque a veces, digo, cuando vos manejás, digo, las tapas, sobre todo los libros, que cuando el diseñador te las pasa son en alta. Y cuando las tenés que pasar para el community, me dice, no, está muy en alta, necesito que me la baje. Entonces me la paso haciendo en alta y baja y melta. Y a veces tengo 50 imágenes en un montón de DPI distintos y digo, en función de eso, digo, yo no sé cuándo es en alta y cuándo es en baja. O sea, ¿cuál es la bisagra entre alta y baja? Digo, 72 debe ser baja y 300 debe ser en alta. Pero hay algún como un margen. Si querés una receta, hoy no la vas a entender, pero ya la vas a tener. Ok. ¿Sí? Pero si hoy te querés quedar así tranquila, digamos, los community trabajan en baja porque no tiene mucho sentido, no es optimizado para ellos subir una imagen de 10 megas. Sí, porque más pesan un montón, claro. Exactamente. Entonces necesitan algo en baja, pero ¿en cuán bajo? Claro. Optimizado, es decir, lo más bajo posible para que se vea bien. Lo que nosotros queremos es que se vea bien como primer objetivo, ¿sí? Entonces vos en todo caso al diseñador le pedís, y el diseñador lo tiene que entender, una en alta y otra en baja, ¿sí? Es que Y lo eso entiende. lo tiene que entender. Ahora, ¿sí? yo quiero entender qué ¿Qué es es alta. alta y No, qué claro, baja? ¿cuánto es alta? ¿Entendés? O sea, 300 debe ser alta, pero Para ¿puede entender ser más cuándo es alta? alta, para entender cuándo es alta y cuándo es baja, primero tenemos que entender qué es alta y qué es baja. Y creo que ahora lo podríamos entender. ¿Entendieron que es algo alta y algo bajo? Sí, cuanto mayor resolución tienes en alta y cuanto menor resolución tienes en baja. Hasta ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una relación.
es una relación entre la resolución y su tamaño. Ustedes, si se fijaban ahí, por ejemplo, lo voy a mostrar en Photoshop, ¿sí? Nuevamente. Tienen que entender que es una relación. De alguna manera, la relación repercute en el peso. Si vos también querés saber si es en alta o en baja, te fijás. La que pesa más es en alta y la que pesa menos es en baja. Ponele. ¿Sí? ¿Tiene que ver con los píxeles por pulgada? Claro, es una relación. Es una relación entre... ¿Ahí están viendo? Sí. Bien. Sí, ahí sí. Ok, ¿esta imagen está en alta o está en baja? Considerando lo que yo dije recién, yo les dije a ella, si querés tenerte tranquila hoy, si está en 72, está en baja. Y si Claro. está en 300, está en alta. Sí. Ahí está el Pregunto, set. ¿esta imagen está en alta o está en baja? Y En baja. claro. Lo que pasa es que está muy grande. Solo respuestas Claro. incorrectas. Entonces, solo Para respuestas mí está en incorrectas. alta. Perdón, para mí está en alta porque tiene una... A ver... Una dimensión en centímetros muy grande. Mide 1 metro por 73. Pero Ujú. dice resolución 72. Claro, pero la Ok. imagen tiene unas dimensiones más grandes. Claro, muy grandes, como dice ahí Carolina, claro, son gigantes. Exacto. ¿Por qué? Porque es una relación que esté en alta o en baja. Entonces, nosotros primero queremos optimizar. ¿Qué es optimizar? Que se vea bien y que pese lo menos posible. Eso es optimizar. Que se vea bien y que pese lo menos posible. ¿Sí? Ahora, esto es una relación. Y como bien decía alguien por ahí, que no sé quién es, pues no estoy viendo las caras, a pesar de que esto está a 72, tiene un tamaño descomunal. O sea, no hay ningún libro, por ejemplo, si esto va a la tapa de un libro, ¿no? Está buena la referencia. No hay ningún libro que mida, al menos el de Helmut, el del fotógrafo, este que mide 1,5 metros de alto, bueno, nada. Pero es ese nada más. Los libros comunes no miden 1 metro de ancho por 73 de alto, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo en eso, al menos? Sí, sí. Ok. Es descomunal el tamaño que tiene. O sea, tiene una cantidad de píxeles descomunales. ¿Sí? Entonces, es una relación. Esta imagen está en alta para un libro. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que pensar en el tamaño final en que va a ser impreso. Entonces, fijémonos, ¿va a ser impreso a 1,5 metros? No. Y no. Ok. Va a ser impreso, supongan que esto es la tapa de un libro horizontal, ¿no? Que mide 25 de ancho, centímetros. Bueno, Ok. 25 centímetros de ancho. Ok. A 72. Ahora esta imagen mide 25 centímetros de ancho a 72. Para el community va a estar buenísima. Incluso hasta podría llegar a pesar un poquito de más. Pero para impresión no va a llegar, porque para impresión, vuelvo, dentro de un rato o la clase que viene vamos a entender matemáticamente por qué esto, ¿sí? ok. Para impresión, y usando este número que no sabemos muy bien de dónde sale, pero ya van a saber por qué, debería estar en 300. Y fíjense lo que pasó. Vuelve a estar a 17 megas. O, de casualidad esto, pura cosa. Era 17.9, ahora está en 17.5. ¿Sí? Pura casualidad. Hay que, bueno, nada, jugarlo a la quiniela. Es una antigüedad. Eh, soy factor de riesgo, claro. Somos unos cuantos igual. Sí, bueno. Entonces, Claro. esta hora para un libro de 25 centímetros está bien, está óptima. ¿Sí? Para el community esto sería, no, ¿qué haces? Mándamela en baja. ¿Sí? Entonces, es una relación siempre entre el tamaño final en el que va a estar impreso y en la calidad en el sistema de impresión que va a estar impreso y la calidad de estos puntitos que veníamos hablando desde el comienzo de la clase.
que yo le llamé en un momento trama de autotipía. ¿Sí? Entonces, esta es una relación numérica y matemática que les voy diciendo algo. No hay que saber mucha matemática para entenderlo, ¿sí? Pero lo van a entender. Hay una relación entre esta trama o los tamaños de estos puntitos que vimos en la autotipía y los tamaños de las imágenes digitales para saber cuándo está óptima para poder imprimir sin problema. ¿Ok? Créanme por ahora, hagan un acto de fe, ¿sí? En este caso, ¿sí? No sé si si los dejé demasiado tranquilos, pero hay una relación. Y lo importante, en principio, es cuál es el tamaño final de consumo del usuario, ¿sí? Para community va a ser un tamaño en píxeles y para impresión va a ser un tamaño en centímetros o pulgadas o picas o lo que sea, ¿sí? Para impresión, la optimización va a tener que relacionarse con el tamaño, entonces, con la resolución en DPI y la resolución de esa trama de puntitos que vimos de autotipía. ¿Ok? Bien. Para web, para community o lo que sea, es otra historia. Pero el diseñador que se precie de tal sabe lo que es en alta y sabe lo que es en baja. ¿Sí? No, sí, el tema es que yo lo quiero saber, porque... Pero estás muy cerca de saberlo. Ok. Si es o sea que no, la ansiedad. No, digo, es que ya lo sabes. Ya sabes que es una relación entre el tamaño de uso final, la Claro. resolución, ¿sí? Esa 72, 300, qué sé yo, y algo que todavía no sabes, ¿sí? Que tiene que ver con el tramado de esos puntitos. ¿Ok? ¿Cómo están todos los demás con esto? A ver, tienen un texto ahí en el chat. ¿Vamos bien? Mientras me tomo un mate. Esto no me interesa saber si van bien. Quiero tomar un mate. ¿Vamos bien? Sí. Vamos bien, vamos bien. Ahora, si suponte que bajas esa imagen de San Martín de la web, mide 25 por 17 y tiene 72 dpi. No nos sirve para impresión. Ahora, yo la llevo a 300 dpi, rompo totalmente la imagen, tampoco sirve. Exacto. Mándame una imagen nueva. Es mandámela en alta, como diría Mandámela en Carlos. alta. Sí. Okay, A ver, perfecto. mandámela en alta. ¿Pero qué es en alta, van a decir? ¿Sí? Tendrían que... O sea, el Photoshop, alguien que maneje, pero... O sea, el Master Yoda de Photoshop, podría solucionarlo y no tanto. ¿Sí? Nosotros tenemos la tendencia de agarrar donde dice 72 y poner 300 y que salga como salga. Está mal. Está mal porque va a salir mal. O el Photoshop hace lo que se llama interpolación de píxeles. Entonces, donde veo un píxel amarillo y donde veo un píxel rojo, inventa un píxel en el medio naranja. Y por ahí no es así la imagen, ¿sí? Para el ojo, o sea, para los que no estamos en esto y los que no cursamos FPI, por ahí el Photoshop hace magia. Uy, me la dejó genial y me la pidieron en 300 y yo me creo Gardel y puse 300 en donde vi que decía 72 y lo re-hackeé porque yo soy un hacker total de imágenes digitales. No, error, wrong. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Buenísimo. Hay que pedirla de vuelta o comprarla en un banco de imágenes o pedírselo a un ilustrador en alta o pedírselo o buscar en un archivo de la Nación. También ahí están. Si ustedes, una buena ejercitación para ver esto, que quizás no es tan FPI, pero tiene que ver con producción, es entrar a bancos de imágenes y ver qué es lo que te ofrecen. Porque a veces uno no entiende qué le están ofreciendo, ¿sí? Y tendrían que entender qué es una imagen de 300 dpi, qué es una de 72, y por qué te dicen el tamaño y la resolución. ¿Qué me importa el tamaño si yo estoy pidiendo resolución? ¿O qué me importa la resolución si te estoy pidiendo un tamaño? Es una relación. Y ustedes tendrían que saber eso. Y creo que hoy deberían haber entendido un poco más
acerca de archivos digitales de imagen, ¿sí? No está en FPI, pero como diría Guido Casca, no está tan mal, está mal pero no está tan mal. El filósofo argentino Guido Kafka. Bien, a ver. Estamos acá en el Photoshop, ¿cierto? ¿Todavía? Yo me pierdo y me voy de acá. Pero bueno, esta imagen entonces estaría bastante bien para imprimir en un libro. Vemos un tono continuo. Vimos que tenemos características entonces de tamaño digital e impreso. De hecho estaba buenísimo antes el Photoshop. Antes acá en vez de image size había algo que decía print size. Entonces uno, como tenía alguna referencia, que lo que estaba uno viendo era algo que tenía que ver con la impresión de esta imagen. Bien, pasaron años y digitalizaciones. Bien, estamos acá entonces. Decíamos, recuerden que estábamos en un mundo de blanco y negro, ¿sí? Ok, estamos en un mundo de blanco y negro donde no existen las tonalidades de color y solamente vemos variaciones entre el blanco y el negro, ¿sí? Para entender cómo funcionan entonces las imágenes digitales para la producción gráfica, vamos a entender que existen modos de imagen. Acá, por ejemplo, está muy claro y dice modo de imagen, ¿sí? Photoshop es bastante claro al respecto y usa bastante léxico que es técnico, ¿sí? Porque es muy técnico el programa, si uno lo quiere usar bien. Y vamos a encontrar que hay muchos modos de imagen. Para lo que a nosotros nos compete de FPI, tenemos que entender por lo pronto muy bien lo que es un grayscale, muy bien lo que es un RGB, muy bien lo que es un CMYK y lo que es, digamos, multicanales. Ahora vamos a repasar. Esta imagen, tal como quedan las imágenes fotográficas digitales en general, de fotógrafos, está en RGB, y ahí el Photoshop me lo dice, ¿sí? Dice RGB 8. 8 es la profundidad de bits, y es algo que me encantaría explicarlo, siempre lo explico, me encanta explicarlo, pero es algo que ahora vamos a hacer un acto de fe, porque estamos así como medios cortos de tiempo, pero tiene que ver con la calidad del píxel, ¿sí? La cantidad de grises que puede representar un píxel, ¿sí? Hay píxeles, los píxeles más viejitos, los tatarabuelos de nuestros píxeles, podrían representar solamente prendido y apagado, on, off, 1, 0. Cuando era prendido era negro, cuando era apagado era blanco. Perdón, al revés, ¿sí? O como quieran entenderlo. 1, 0, prendido, apagado, ¿sí? Y eso era un bit de resolución. Ok, fueron avanzando los píxeles a través de las generaciones, tatarabuelo, abuelo, ¿no? Nuestros píxeles actuales pueden representar hasta 256 tonos diferentes de gris, ¿sí? Eso significa 8 bits. ¿Por qué? Porque es 2 a la 8. ¿Sí? Potencia 2, potencia 8 de 2 es 256. Y es algo matemático muy interesante. Pero ahora vamos a hacer un acto de fe. ¿Sí? Entonces, en general usamos imágenes a 8 bits. Hay de 24 bits, hay de 16 bits. ¿Sí? Pero tiene que ver con otros ámbitos. Entonces, volvemos acá. Grayscale, RGB, CMYK. Ya hablamos del lab. El lab es el modo científico de identificar un color. ¿Recuerdan? Uno de los espacios de color. Y acá está, fíjense, yo lo puedo pasar a 16 o a 32. Pero vamos a trabajar en 8 y va a estar muy bien. RGB entonces es una de las imágenes o modos de imágenes más utilizados por los fotógrafos y por los ilustradores.
vamos a ver que nosotros vamos a trabajar mucho en otros modos, por ejemplo el CMYK. Ya se estarán imaginando por qué. Pero para entender cómo funciona RGB y CMYK hay que entender cómo funciona el grayscale. El grayscale es esto, ¿sí? Es una imagen compuesta por píxeles que pueden solamente representar variaciones de intensidad lumínica. Entonces vamos a ver si nos acercamos. Estos píxeles están levemente prendidos, los más oscuros están apagados, hay otros que están más prendidos, otros que están más apagados, en una variación de 256 tonos diferentes, ¿sí? Vamos a ir a un lugar un poco más claro y van a ver que acá aparecen otros píxeles prendidos de distinta manera, ¿sí? Considérenlo como si una luz estuviera más prendida o más apagada. Acá vemos una gran cantidad de tonos diferentes de estos píxeles prendidos y apagados, ¿sí? Como estamos en una imagen pixelar, por supuesto, con cierta calidad, de lejos asignamos a esta imagen una significación, el atardecer, el amanecer, lo que sea. Y acá hay algo muy interesante. Recuerdo que alguien decía que si ponemos a un mono con dos martillos y una máquina de escribir y el mono le pega a las letras, quizás escribe la novela más impresionante de la historia de la literatura, ¿sí? Pero el mono no lo sabe, ¿cierto? Acá podría pasar lo mismo. Si uno pone aleatoriamente cuadraditos de distintas variaciones de grises, podemos obtener la imagen más bella de la historia. Esto me recuerda al cuento de Borges, de la biblioteca de Babel, o la explicación o la cara del rostro de la deidad. Entonces, podría ocurrir, porque es toda una composición absolutamente abstracta, que nosotros le damos esta significación. Muy bien con eso. Es la parte filosófica de este medio, metafísica. Me tomo un mate. Entonces, esto es un grayscale. Lo vemos blanco y negro, pero por una convención. El grayscale es una convención que se vea en blanco y negro. En realidad podría ser de cualquier color. Podríamos representar esta misma imagen todo en tonos de rojo, por ejemplo. Es importante que lo sepan porque es por lo cual uno podría imprimir una fotografía monocromática en un diario que se imprima una sola tinta, ¿sí? Si hay un diario, un fanzine o un diario barrial que imprime nada más que en tinta azul, podríamos imprimir fotos perfectamente, pero serían todas en variaciones de esa tinta azul. Esto también es importante que lo entiendan y que les quede claro. Ahora, esta, digamos, es una imagen RGB. ¿Qué es una imagen RGB? Una imagen RGB es la superposición de tres imágenes grayscale que representan colorimétricamente cada una de esas imágenes a R, G y B. Vuelvo atrás y les voy a mostrar algo. Acá estamos de vuelta con el grayscale, ¿sí? Fíjense en esta ventanita. A ver si puedo agrandar Panel Options. Okay. Fíjense esta ventanita que dice canales. Canal gray. Perfecto. Hay un solo canal porque es una imagen grayscale. Es una de las características de las imágenes grayscale, tener un solo canal. Ahora, si yo vuelvo atrás y la llevo a, como era originalmente, RGB, voy a ver lo que yo acabo de definir. Una imagen RGB
no es otra cosa que la suma de 3 canales, y cada uno de ellos es R, G y B. ¿Podemos verlos separados? Sí, claro, el Photoshop hace esas cosas. Esta es la componente rojo de la imagen que vimos recién. Esta es la componente verde de la imagen que vimos recién. Y esta es la componente azul de la imagen que vimos recién. ¿Cómo lo entendemos desde la lógica? Fíjense, ahí está muy apagado el azul en el cielo, ¿verdad? Porque se ve más bien rojo que amarillo, que se forma con rojo básicamente y verde. ¿Ok? Hay poco azul en ese cielo. Me acabo de recibir de poeta. Esperen que la anoto y la voy a tuitear hoy. Hay poco azul en ese cielo. Bien. Hay mucho rojo en ese cielo, ¿sí? Hay algo de verde en ese cielo. Y en el sol, prácticamente, tenemos una parte en donde, como hay un degradé en ese sol, prácticamente acá no se ve, porque tiene casi todo de rojo, algo de verde, y en la sombra, en la parte oscura del sol, incluso algo de azul. Estamos moviéndonos en el sistema aditivo de color, ¿ok? Porque alguien me puede decir, ¿en serio que hay azul? Sí, en el sistema aditivo, ahí ese color está formado por algo de tonalidades o radiaciones azules del color blanco, ¿sí? Que forman parte de ese color blanco. ¿Qué pasa en las zonas negras? Vemos ausencia prácticamente de toda radiación de color. Me encantaría ver las caras, a ver, ahí estoy mirándolo. Hay pocas caras, pero bueno, aunque sea... Esto, Gabriel, se relaciona con... Viste que en fotografía cuando medís la luz usás el gris medio. Ajá. Que no es medio gris. Que no es medio gris. En realidad refleja, creo, no me acuerdo si el 14 o el 18%, digo. Pero tiene que ver con eso, digo, uno mide la intensidad del color, digamos, en algún punto a través de ese medio, o sea, a través de ese gris cuando sacas fotos. Sí, porque es un punto de referencia, es claro. Una polarización, es un panelcito color gris. Exacto. Que te sirve luego cuando revelás para decirle, ojo, mirá, eso era gris en la realidad. A ver cómo se ve en la imagen digital, se tendría que ver igual. Claro. ¿Sí? Pero, digo, se relaciona con esta escala de grises a la que hacemos referencia. Sí y no. Yo diría más bien que en este ámbito no. Se relaciona con la estandarización, que ya vamos a ver, y es otro tema bastante difícil. ¿Sí? Okay. ¿Pero vamos bien con este tema? Sí, a mí me encanta, pero... ¿Ok? Entonces, las imágenes RGB digitales se llaman así porque están compuestas de 3 canales grayscale que representan a la radiación R, G y B. Más claro, echarle agua, amigo. Acá lo vemos, ¿sí? Lo estamos viendo claramente. ¿Sí? Muy bien, decíamos que había modo grayscale, que tenía un solo canal, y el RGB tiene 3 canales. Cada canal es un grayscale con píxeles, como les mostré antes, con esas variaciones de 256 grises diferentes. ¿Sí? Que, imagínense, con 256 grises, 2 a la 8 más 2 a la 8 más 2 a la 8 o por 2 a la 8 por 2 a la 8 es la cantidad de colores que se podrían formar entonces con estos 3 grayscales superpuestos.
Es una cantidad muy grande de colores que uno puede percibir en el gamut RGB estándar. ¿Sí? ¿Recuerdan la vela de Windsor? Eso, es muy bueno decirle la vela de Windsor a eso, porque cuando digo recuerda la vela de Windsor, se la acuerdo. Bien. Vayamos entonces a una imagen. Una pregunta, ¿los 256 tonos diferentes son porque está en 8 bits o es por otra cosa? No, es exactamente porque está en 8 bits. O sea que podríamos lograr más si cambiamos eso. Sí, pero para FPI no tendría ningún sentido. Ok. ¿Sí? Imagínate ya el CMYK representa menos de los RGB 8 bits. O sea, imagínate si para colmo hay más. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. Ok. Entonces acá tenemos una imagen de vuelta grayscale, ¿sí? Donde vemos distintas variaciones de tonos. Y vamos a representar, o voy a decirles cómo se dice técnicamente, estas zonas que están por acá, ¿sí? Se llaman de sombras o zonas bajas, ¿sí? Detalles en sombras, zonas de sombras, zonas oscuras básicamente. Zonas de sombras, ¿sí? Y luego zonas de altas luces. ¿Sí? Altas luces. Bien, muy bien. Bueno, recuerden... buenísimo. Recuerden, les voy a comentar la frase de un gran maestro que yo tuve en la UBA, que decía que el secreto de todo esto, en definitiva, es imprimir bien en altas luces y en las sombras. ¿Sí? También parece metafísico, pero porque él decía, imprimir bien en las altas luces y en las sombras es muy difícil, porque en los medios tonos imprime cualquiera. ¿Okay? Ya van a darse cuenta de cuánta razón o por qué decía esto. ¿Sí? Es muy difícil imprimir detalles en estas zonas y detalles en estas zonas. ¿Sí? Fíjense que esta pared, no sé si ustedes lo llegan a ver, pero no es blanca. ¿Ok? No es blanca y tiene como muesquitas y detalles y rayaduras y cosas que están mal, se supone. ¿Sí? No está quemada la foto en esta zona. Y eso, todo eso se debería poder traspasar a la impresión, porque así es la foto. ¿Ok? Dígame con el micrófono si sí, así no tengo que verles la cara después un ratito. Sí, sí. Perfecto. Bien. Vamos a ver algo así como un histograma. Esto que ven acá, este gráfico, es muy importante para los fotógrafos y para nosotros también. ¿Sí? Entender más o menos cómo es esto. Si ustedes ven, esto es un gráfico cartesiano y una distribución de cuántos píxeles hay en esta imagen y de qué tono son esos píxeles. ¿Sí? Más o menos este gráfico representa la distribución de píxeles en una imagen y qué tonos representan. Esta es una foto de grayscale, como decíamos recién, y esto significa que en esta imagen hay más tonos oscuros que claros. Fíjense esta barra de acá abajo. ¿Sí? Acá están los tonos claros y acá están los tonos oscuros. ¿Ok? Y esta línea, ¿sí? ahora que sabemos en el mundo tanto de gráficos, gracias a la pandemia,
que creo que es lo único positivo, vemos que hay un montón de píxeles más bien tirados hacia la derecha, o sea, en los tonos más oscuros. Tenemos varios tonos bastante claros, por ejemplo en la pared, ¿sí? Acá en la pared. Y tenemos poquitos tonos muy oscuros y muy claros, o sea, blancos. Fíjense si yo vengo acá y hago clic, estoy haciendo clic en la pared, en el gráfico me indica qué píxel o en qué área del gráfico estoy, ¿sí? ¿Lo ven? Que se va moviendo. Si yo me paro acá y me quedo quietito en esta parte oscura de la pared, el circulito se va moviendo hacia lo más oscuro. Si me paro en una zona oscura, fíjense que se va al final, al negro. Si me paro en algo muy claro, se va más a la zona más clara. Si me paro en una zona que casi está quemada la foto, se va a la zona más clara. ¿Lo ven? Pues yo puedo ir viendo cada píxel y dónde está parado cada píxel. ¿Sí? Interesante, ¿no? Y también puedo, por supuesto, acá editar la imagen. Puedo decirle que la distribución cambie, entonces va a haber más píxeles claros. Y ven que voy aclarando y hasta generando un alto contraste. O oscureciendo la imagen. ¿Sí? O generando un alto contraste, ¿sí? Alta latitud de color. Todo esto, por supuesto, es una teórica parte acerca de histogramas, fotografía, etcétera, etcétera. Pero es muy importante que entiendan esto de los píxeles y cómo se distribuyen a través de una imagen. Bueno, volvemos al cancelé y volvemos a la imagen como la teníamos al comienzo. ¿Sí? Bueno, ya estamos llegando al límite de la clase. Quería mostrarles los modos finales y bueno, ya estamos acabando. Y dejo quizás el modo CMYK para la otra. El modo duotono o multicanal es muy importante para nosotros también, porque existen impresiones en donde podamos generar imágenes con dos tintas. Los modos duotono, ¿sí? Son modos de color que nosotros podemos asignarle la cantidad de imágenes que querramos y del color que querramos. Por ejemplo, acá pasé de grayscale a un duotono y acá me preguntan ¿qué color querés que sean o representen cada canal? Bueno, es muy común armar duotonos entre blanco y algún otro color. Fíjense que yo puedo elegir incluso un color Pantone. Uy, se me está moviendo todo. Fíjate, ¿no? Un color Pantone para que sea la otra tinta. ¿Sí? Vamos a elegir este color Pantone para la otra tinta. Y el negro. ¿Sí? Para generar una imagen así, vamos de vuelta, sepiada, o vintage. Se me olvidó acordar el nombre. Bien, ok. Acá me dice, ojo, que es una imagen duotono. En eso acá en el modo yo veo los dos canales que van a formar el duotono. ¿Sí? E incluso me da la posibilidad de organizar dónde quiero que vaya cada uno de esos duotonos y generar entonces la imagen como yo quiero. Y ahora voy a darle OK y entonces va a aparecer más un color o menos según yo quiera que aparezca esa imagen. ¿Sí? En esa imagen. Entonces, acá vemos cómo se generó una imagen con dos tintas diferentes, ¿sí? Con dos canales diferentes que en impresión equivaldrían, o si se dice así, bueno, no importa, equivalen a dos tintas diferentes. ¿Sí? Son dos canales grayscale mezclados. ¿Ok? Si yo genero esta imagen como EPS y lo mando al InDesign, por ejemplo, me va a reconocer las dos tintas por separado.
Genial. Y por último, nuestro querido amigo, el modo CMYK. Modo CMYK es algo bastante más complejo de explicar y todo tiene que ver con esto que me pregunta acá. Yo ahora le voy a dar OK y no les voy a explicar nada. La clase que viene les voy a explicar qué me está preguntando acá. ¿Sí? Lo que vamos a ver simplemente ahora y para terminar es que una imagen CMYK es una imagen que está formada por nuevamente, cuatro grayscale, 4 canales grayscale. El canal cian, el canal magenta, el canal amarillo y el canal negro. ¿Y qué vamos a explicar con esto? ¿Qué vamos a decir? Que acá, en esta imagen, en estos lugares que se ve negro, tiene que ir tinta cian, necesariamente. En estos lugares que se ve magenta, tiene que ir tinta magenta. No, en estos lugares que se ve negro, tiene que ir tinta magenta. En estos lugares que se ve negro, tiene que ir tinta amarilla. Y en estos lugares que se ve negro, tiene que ir tinta negra. Representa entonces cada canal la cantidad de tinta que tiene que ir ahí. Si ahora lo vemos combinados, vamos a ver la variación entonces y la composición de color. Ahí vemos la imagen que se vería de esto representado por la tinta negra más amarillo, la tinta negra más magenta y la tinta negra más cian. Fíjense que esta imagen tiene bastante poco de cian, ¿sí? Y podemos ver las combinaciones. Aquí se vería el cian más magenta y el amarillo. Y aquí vemos cómo quedaría una imagen si no usamos tinta negra. ¿Recuerdan que yo les decía de la teoría a la práctica hay una diferencia? Bueno, fíjense qué pasaba si no usó tinta negra. Ahora con tinta negra. ¿Sí? Bueno, nos quedamos así, como medio en... Vamos a empezar algún tema muy importante y no lo puedo dar en 5 minutos, ¿ok? Prefiero que nos veamos entonces con un buen tiempo para analizar qué es esto del modo CMYK, porque es para nosotros muy importante entender cómo funciona el modo CMYK y cómo funcionan algo que no vimos y no llegamos a ver, el modelo de tramas y cómo se relaciona el modelo CMYK con la composición de tramas, para entender cómo funciona la preprensa de todos los sistemas de impresión. Son todos temas muy importantes de saber porque, no sé si ya se dieron cuenta, es como que no entendían, hoy no iban a entender nada si no entendían cómo funcionan las tintas y el sistema aditivo y sustractivo. Y así sucesivamente se va componiendo FPI. Es como un conocimiento que se va construyendo y si no van entendiendo, no van a entender más adelante, ¿sí? Por eso vamos de a poco, de a partes y a módulos, ¿sí? Es importante hoy entonces lo que vimos, porque entendemos cómo se construyen estas imágenes digitales, los modos de color y cómo esto se va a relacionar directamente con las tramas y estas autotipías que empezamos a ver y que ahora se mezclan con todo esto. Hoy vimos dos cosas básicamente. El problema de representar todos tonos continuos en tonos no discretos, o sea, con autotipía y trama. Y cómo funciona esto en un entorno digital. Bueno, estos dos caminos ahora se unen.